La esposa del diablo. Hace algunos años, mucho antes que el cojo estableciera los primeros tranvías de mulas, en una de las calles de esta ciudad que ya tindaban con el campo, habitaba una piadosa y noble señora llamada Inés, doña Inés del Basto. Muy dada a las prácticas religiosas, pasaba los días entre la misa y el rosario, socorriendo con mano generosa a cuantos pordioseros acudían a ella en demanda de socorro. Así fue como acogió maternalmente y sin más averiguaciones, dio de comer y atavió de ropas limpias a un desalineado y feo negrito que una madrugada, al salir de sus ordinarias devociones, encontró dormido y pereciendo al parecer de hambre y de frío junto a la puerta de su casa. Días después, el intruso era el encanto y la diversión de la bondadosa dama, que no dejaba de celebrar sus bromas y travesuras. La facilidad con que aprendía lo que se le enseñaba y la rapidez realmente asombrosa con que desempeñaba todos sus encargos y mandados. Solo que la buena señora no se daba cuenta de que su excelente criado jamás abría el libro de texto en la primera página donde estaba la imagen de Cristo, ni tuvo nunca tiempo para llevarle a la iglesia su cojincillo de arrodillarse. Y estaba siempre ocupado en un lejano u urgente menester a la hora de rezar las oraciones de la mañana y de la noche, cuando por azar se hallaba presente al iniciar un rosario. En los calurosos mediodías jamás faltaba un chivo atrabancado entre los palos del corral que balaba angustiosamente, o un cerdo que chillaba al estrangularse con la cuerda, o algún incidente inesperado que hiciera volar al negrito del amplio corredor tan pronto como se pronunciaba el ritual Ave María Purísima. Tampoco había dado importancia la sencilla señora a la marcada repugnancia que desde un principio demostró su sirviente a dejarse expulgar por el tendero, que también hacía la labor de peluquero. Los espesos cabellos que le cubrían la voluminosa cabeza, además de otras cosas, como la de no mudarse la ropa sino en sitios apartados y bien ocultos, que hubiesen intrigado la curiosidad de otra persona menos confiada y más perspicaz que doña Inés. Pero los muchachos del agua y demás granujas del vecindario sí se habían fijado en alguna de estas circunstancias, y en otras todavía más sospechosas. Cuando el negrito se bañaba, asomaban por entre la mojada cabellera las puntas de dos pequeños cuernos, curvos y puntiagudos como los que les pintan al espíritu malo en las estampas del diablito. Además, al jugar con él, uno de sus compañeros había creído sentir algo como un rabo delgado y flexible bajo la tela de la parte trasera de sus pantalones. Tales rumores, creciendo de continuo, rodearon al negrito de doña Inés del Basto de una atmósfera de desconfianza y de temor, que al fin llegó a turbar la apacible tranquilidad de la dueña del extraño criado, quien tras cruzar 1000 palabras y opiniones con los vecinos y después de consultar con su confesor, resolvió hacer pasar a su sirviente para una prueba decisiva. Y una mañana, mientras el sospechoso se encontraba haciendo las compras, doña Inés introdujo sigilosamente en su morada a un sacerdote que, vasija en mano, descargó una abundante lluvia de agua bendita y palabras de exorcismo sobre el descuidado negrito, apenas penetró por la puerta del servicio. Entonces sucedió algo espeluznante. Al contacto del agua santificada, el negrito lanzó un pavoroso bramido que debió de repercutir hasta en lo más hondo del infierno, e incendiándose como un carbón echó a correr calle abajo, despidiendo chispas, alaridos y vapores pestilentes, y fue a sumergirse en las aguas de la laguna, que chillaron como si en ellas hubiese caído una gigantesca brasa. El negrito de doña Inés no era otro que el pecado en persona, Satanás hecho carne bajo el disfraz de un muchacho abandonado, con el fin tal vez de turbar la vida de piedad y buenas obras de la señora del Basto. Frustrado su propósito, no consiguió otra cosa que dar su nombre a la calle por donde huyó hacia el lago,
La calle del diablo. La dulce señora, sin más encomienda que tratar de apaciguar la sorpresa que inundaba su lastimada fe, llevó al cura a su casa para hacer todo tipo de reparaciones en las esquinas y pasillos de la casa, donde el engendro había puesto su pecadora mano encima. Pero la cosa menos esperada y retorcida sucedió al concluir el 9º día después del molesto y penoso incidente. La casa, que antes era de un refulgente y apacible brillo, se tornó oscura y tenebrosa. La señora ya no iba a misa, ya no rezaba el rosario, ya no daba la cara a sus sorprendidas y angustiadas vecinas. «Estoy indispuesta, vuelvan otro día», eran las únicas palabras que lograban recibir de la transformada doña Inés. Al mismo tiempo, la calle del diablo se volvió intransitable para los humildes parroquianos vecinos del pueblo. Una oscuridad temible y un frío y tenebroso halo de maldad emanaba de la calle que, a manera de tributo maldito, llevaba ahora el nombre del enemigo. Uno a uno los vecinos fueron abandonando el antes pacífico pueblo, amén de sendas y tétricas experiencias ocurridas en la mentada calle del diablo, en donde más de en una ocasión fue vista doña Inés en compañía de un pequeño ser cornudo en acciones poco pudorosas para los ojos de Dios. Pero abrigadas y festejadas por el ajeno, doña Inés se convirtió en una fiel súbdita del malo, en esposa del diablo. La confesión de un muerto. Se dice que una noche a principios del siglo XVII, el abad de la antigua Basílica de Guadalupe vio que entraba un hombre de elegante apariencia, quien le solicitó la confesión, por lo que el prelado pidió a unos familiares que lo esperaran unos minutos. Después de un rato, el abad salió con el rostro pálido y cerró las puertas. Sus familiares se extrañaron y le preguntaron por qué cerraba si el hombre elegante aún no había salido. Sin embargo, se negó a contestar y los apresuró a dejar el lugar. Ya en casa de los familiares, uno de sus sobrinos le preguntó al abad qué le había pasado. El abad llevó su mano derecha hacia su oído, haciendo notar que no podía escuchar. Después de que el sobrino le hiciera nuevamente la pregunta, el abad le respondió que el hombre que había entrado a la basílica horas antes era un muerto que había venido de ultratumba para confesarse, y que después de escuchar la confesión había tenido dificultad para escuchar por el oído derecho. El abad nunca pudo contar lo que le había dicho el misterioso personaje, en virtud de que tuvo que guardar el secreto de confesión, y quedó la duda para siempre. La Casa de los Espejos. En Cádiz, España, en la parte antigua de la ciudad, cerca de la Alameda, frente al monumento del Marqués de Comillas, junto al mar, se sitúa una antigua casa abandonada de la cual cuentan ser una casa encantada. En la Casa de los Espejos vivió un capitán de barco con su esposa y su hija. La hija le pedía a su padre que cada vez que volviese de algún viaje, éste le trajera un espejo. La hija fue creciendo y se convirtió en una bella joven. Además, era una hija ejemplar. Ante tanta grandiosidad, el padre solo tenía ojos para ella. Pasaron y pasaron los años y su padre seguía regalándole espejos, llegando a tener una gran colección compuesta por espejos de muchos lugares del mundo. La madre, ante estos caprichos y la poca atención que recibía por parte de su marido, discutía día a día con su hija cuando éste se encontraba de viaje. Era tan grande la envidia que en uno de los viajes envenenó a su propia hija para así obtener la absoluta atención de su marido. Al llegar el padre, su esposa le dijo que su hija había padecido una grave enfermedad y había muerto. El padre enloqueció. No podía creer que su ojito derecho había muerto y arremetía contra todo. Cuando entonces vio reflejado en los espejos la muerte de su hija y el envenenamiento por parte de su madre. Al saber lo que realmente ocurrió, logró que su esposa confesara. Fue encarcelada, muriendo al tiempo.
El esposo se marchó de la casa para no volver jamás. La casa desde ese momento hasta día de hoy continúa inhabitada. Al entrar en esa casa un escalofrío te recorre el cuerpo y a veces se pueden escuchar llantos de una niña que fluyen desde el piso de arriba donde se encontraba su habitación, la cual aún posee sus paredes cubiertas por espejos intactos que a veces dejan ver su reflejo. El señor que vivió con una bruja. Había una vez un señor que se enamoró de una muchacha muy bonita, pero cierto día el señor se fue a tomar cervezas con sus compadres y le dijeron que su novia era una bruja y que en la noche se convertía en cualquier animal. Le aconsejaron que en la noche la espiara para comprobar que era cierto. El señor la intentó espiar en la noche, pero el sueño lo vencía y se quedaba dormido. Entonces, el señor fue a ver a una señora que era bruja, quien le dijo que para ver a su novia se pusiera un escapulario y que cuando la muchacha se quitara su cuero de mujer, que al cuero le echara sal. En la noche, el señor se puso un escapulario y cuando la muchacha se levantó, la siguió hasta un árbol de aguacate. Ahí la muchacha se quitó el cuero de mujer y se convirtió en lechuza. El señor esperó a que ella se alejara y cuando se fue el animal, el señor le echó sal al cuero de la mujer. Cuando la muchacha regresó y se puso el cuero de mujer, se revolcó llorando del dolor. Y hoy en día se cuenta que cuando la gente pasa por ese lugar, aún se aparece la muchacha revolcándose y llorando del dolor. El ahorcado del callejón. En el siglo XVI existió un misterioso hombre rico, callado y triste que acostumbraba salir en las noches de su hogar hacia el convento de San Francisco para entrar a la capilla del Señor de Burgos y arrodillarse a rezarle llorando y gimiendo. Nadie le preguntó las culpas que le remordían. El hombre solía salir del convento para visitar otras iglesias de la ciudad y hacer lo mismo que en la capilla. Sus visitas terminaban hasta altas horas de la noche cuando regresaba a su casa. La gente rumoró que durante su juventud hizo muchas maldades. Como este hombre siempre vestía una pesada armadura con celadas sobre su fina ropa negra y portaba una espada y un puñal enfundados, le apodaron el Armado. Un día amaneció ahorcado de uno de los balcones de su hogar. Cuando su única criada lo descubrió, avisó a los alguaciles que llegaron a descolgar el cadáver lloroso. Nunca se supo su nombre ni su linaje, y a la criada nunca se le preguntó ni comentó nada. Sin embargo, tiempo después, cuando algunas personas pasaban por las ruinas de su casona durante la noche, miraban afuera el fantasma ahorcado del Armado. Quienes se atrevieron a acercarse al fantasma, escucharon sus gemidos y vieron gotear sus lágrimas. Las apariciones de este fantasma se prolongaron hasta principios del siglo XX. El vulgo nombró al callejón de Illescas, donde estuvo la casona, como el callejón del Armado. Actualmente se llama calle de Pedro Asensio.